Este vídeo pertenece a un trabajo más extenso y profundo, donde analizamos 12 características de nuestra sociedad que afectan negativamente nuestra salud mental. Aquí nos vamos a centrar en la sociedad hipernovedosa. Una segunda característica de esta sociedad, y la que viene, es el ritmo de innovaciones, la cual está relacionada con que sea una sociedad dopamínica, dado que la dopamina facilita la creatividad y a la vez se retroalimenta de lo nuevo. ¿Y cómo hemos llegado a este ritmo de novedad? Seguramente es por la confluencia de varios factores, como es la sofisticación de la sociedad, la evolución de la división de trabajo, el poder y la presión del mercado, las complejidades y presiones geopolíticas y la cada vez más extendida creatividad humana. Todo esto ha causado, desde hace ya un par de siglos, un crecimiento exponencial en prácticamente todos los ámbitos, sobre todo en el ámbito de la tecnología y la ciencia. Esto ha convertido nuestra sociedad en una competición constante por lograr las innovaciones más ventajosas y, en la era del consumo, por ofertar agresiva y constantemente todo tipo de nuevos productos y servicios a consumir. Todo ello como resultado nos expone a novedades constantemente, y el problema es que el ser humano, como otros animales, está diseñado para poner especial atención a las novedades, pues ello, evolutivamente, podía suponer una ventaja por haber identificado algo que te iba a aportar unos recursos ventajosos. O la novedad podía suponer tener la oportunidad de anticipar una amenaza, un peligro mortal. Muchas investigaciones relacionadas con la percepción y la atención muestran este fenómeno donde un nuevo estímulo, por ejemplo, tiene más probabilidades de ser captado por la atención de un niño, hasta que pasa el tiempo y se familiariza con dicho estímulo. O, como se dice en argot psicológico, hasta que se habitúa. Hoy en día todo va tan rápido que no sabemos valorar aquello que no cambia, aquello que cambia a un ritmo muy lento. Estamos cegados y sobrepasados de tanta novedad. Otro punto problemático es que es muy arriesgado abrazar las novedades de forma indiscriminada, pues no sabemos el impacto que tendrá a largo plazo. Algunas novedades sí que sabemos que luego han resultado ser negativas a largo plazo, como es por ejemplo el consumo de ultraprocesados o el fumar regularmente. Por otro lado, además de ser arriesgado abrazar las novedades, también es arriesgado desechar o suprimir hábitos o costumbres que siempre habían estado ahí. Cuando algo se establece durante mucho tiempo, suele tener una función a nivel evolutivo, incluso cuando no la sabemos. Esto no quiere decir que todo lo del pasado que ha permanecido mucho tiempo es bueno moralmente o algo que tengamos que recuperar. Esto sería caer en la falacia naturalista que dice que todo lo natural es bueno. No digo eso, sino lo que debemos preguntarnos es si la función que evolutivamente cumplían esas cosas que queremos desechar o que hemos desechado, tenemos que preguntarnos si cumplía realmente una función relevante y si hoy en día sigue siendo relevante, sigue siendo deseable. Mi recomendación no es oponerse a las novedades, pues las necesitamos para avanzar y muchas pueden integrarse de forma ecológica con todas nuestras otras dimensiones. Además, si el uso de lo novedoso se hace con moderación, el riesgo a largo plazo parecería menos preocupante. Por lo tanto, se trata de ser prudentes a la hora de integrar en la vida las innovaciones. Soy el primero que le fascina la tecnología, pues abre muchísimas posibilidades, pero eso lo hacemos a costa de olvidarnos de las puertas que se nos cierran. Una cosa que me preocupa es que la tecnología permite hacer cada vez más en menos tiempo, dispara la productividad. Y hay tantas herramientas tecnológicas, tan facilitadoras, y hay tantos estímulos nuevos exteriores, que todo eso va a facilitar que pensemos más superficialmente,
que no sepamos mantenernos en una actividad durante largo tiempo. Yo mismo antes devoraba libros y películas del tirón y ahora lo hago de forma más fragmentada, pues me aburro. Tolero menos el aburrimiento. Mi recomendación es recuperar el aburrimiento como motor creativo, como motor para conectar con el mundo que se percibe en la lentitud. Profundizar es un estado de pensamiento que encadena con un nuevo estado de pensamiento todavía más profundo. Profundizar es ir escalando niveles de complejidad de análisis y es un proceso intelectual y emocional que requiere tiempo. De lo contrario, podemos pensar las cosas simplificadamente, haciéndolo todo plano, simple. De hecho, cada vez la gente piensa más en blanco y negro, lo cual también ello correlaciona con más riesgo para todo tipo de problemas mentales. La recomendación, así pues, es ir aumentando la profundidad y complejidad, hasta lo que podamos, aunque la realidad siempre será más compleja. Si interrumpimos estos procesos, perdemos en profundidad, perdemos en inspiración, perdemos en creatividad, perdemos complejidad en nuestros pensamientos y también en nuestras emociones y en nuestros comportamientos. Todo ello nos hace vivir el mundo en dos dimensiones, nos hace planos, incapaces de pensar por nosotros mismos y caemos en el pensamiento panfletario y en el rigor de las redes sociales, en la dicotomía y pobreza intelectual. Caldo de cultivo para todo tipo de trastornos en los que los todos, los ninguno, los nunca, los siempre, los absoluto, los bueno y los malos nos impiden ver los grises y los colores que realmente tenemos delante y que conforma la mayor parte de la realidad. Respecto al profundizar, no me convence la excusa de que no tenemos tiempo, pues podemos quitarnos pérdidas de tiempo para poder leer con profundidad o lo que queramos hacer con profundidad, hacer el amor o lo que sea. Consecuencia de todo lo que hablamos, bueno, consecuencia o causa o correlativo, es difícil saberlo, consecuencia de lo que hablamos, vivimos en una sociedad extremadamente cortoplacista y extremadamente ignorante con las consecuencias a largo plazo. Además, por desgracia, en un mundo tan cambiante ya han surgido y arraigado de forma poderosa creencias que nos hacen pensar positivamente sobre todo este cambio o toda esta novedad constante. Es el discurso del valor de la innovación. En ese sentido, nuestra conciencia es cómplice y da el visto bueno a todo esto. Nuestro inconsciente también da el visto bueno, no solamente nuestra conciencia con estas creencias o estos grandes valores que es la novedad para nuestra sociedad, sino que nuestro inconsciente también da el visto bueno. Porque él es el primero en sucumbir a los encantos de lo nuevo. Y es vulnerable a todo eso, tal como veíamos antes, al hablar de cómo estamos diseñados para poner atención a la novedad. Y es que los humanos tenemos dos maneras de procesar la información. Una primera manera de procesar la información es la inconsciente o la automática. Son aquellos procesos que hacemos automáticamente, donde procesamos la información muy rápidamente, donde estamos preparados para reaccionar de forma inmediata, donde no vamos a deliberar nada, donde vamos a reaccionar de forma emocional e intuitiva. Por otro lado, otra forma de procesar es la forma racional y consciente. Aquí sí que se delibera, aquí sí que se es consciente, se procesa lento y ello requiere de lógica y de argumentos. El tema es que el primer sistema que estaba diciendo, el sistema inconsciente o experiencial también se llama, como decía antes, es carne de cañón ante tanta novedad. Es prácticamente imposible resistirse a tantos estímulos atractivos y novedosos. Mi recomendación aquí es cultivar la conciencia con espíritu crítico, pues como decía, muchos justificamos racionalmente vivir como vivimos. Para eso es crucial informarse críticamente de buenas fuentes, cuestionando, reflexionando, debatiendo, explorando diferentes formas de entender el mundo, aprendiendo a discriminar puntos de vista sólidos de otros superficiales. Puntos de vista interesados en objetivos comerciales, de puntos de vista centrados en el amor al saber. Pero aún así, aún ejercitando la conciencia,
seguiremos teniendo un sistema automático de procesamiento, seguiremos siendo animales vulnerables, seres frutos de una evolución de miles de millones de años. Hemos tardado tanto en llegar a la complejidad actual. El ritmo de la evolución, de la adaptación, del cambio a ese mundo que nos rodea, ha sido y es extremadamente lento. Incluso parecería que a día de hoy se frena gracias a la aparición de la técnica. Para que nos hagamos una idea de la lentitud de la evolución o de nuestra capacidad de adaptación a los cambios y novedades del entorno, la capacidad de innovar para podernos adaptar al entorno, la vida animal, después de 1.000 millones de años, desde que apareció las células eucariotas y la vida multicelular, apareció la vida animal, ¿vale? Y eso fue hace 600 millones de años. Luego nos llevaría más de 200 millones de años salir del agua y adaptarnos a la tierra firme. Momento en el que llegamos a ser anfibios. Luego tardaríamos, y fijaros que hablo en primera persona del plural, porque nosotros, son nuestros ancestros, nosotros venimos de ahí, hemos sido anfibios, hemos sido reptiles, porque después tardarían, ¿no?, nuestros ancestros anfibios tardarían 100 millones de años en poder poner huevos más duros e independizarse de la necesidad del agua. Es así como nos hicimos reptiles. Luego, 100 millones de años más tarde, logramos convertirnos en mamíferos, lo que supuso grandes novedades como la sangre caliente o una relación más estrecha entre madre e hijo. Luego tardamos 100 millones de años aproximadamente en llegar a ser primates, luego otros 100 millones de años más o menos en llegar a ser simios, y todo esto fueron grandes novedades que requirieron tramos temporales prácticamente imposibles de concebir, pero fueron tramos temporales necesarios para desarrollar esos cambios que nos permitían adaptarnos más eficazmente al mundo exterior. Y pensar que solamente hace 200.000 años del Homo sapiens y que durante la gran parte del tiempo hemos estado cazando, recolectando, siendo nómadas, y solo hace 9.000 años de los primeros asentamientos permanentes, y eso fue poquito después de aprender a cultivar. Somos una historia que se pierde en las profundidades del tiempo. No somos solamente seres inteligentes, artistas racionales, capaces de hablar. Eso solo es la punta del iceberg. Somos un extenso conjunto de estratos, de niveles, de capas. Somos eucariontes, somos organismos formados por células con un núcleo de ADN. Somos animales, somos cordados, vertebrados, mamíferos, primates. No estamos para los cambios acelerados de hoy en día. No se puede cambiar toda una eternidad en un instante. Es así que estamos totalmente vulnerables a tanto cambio y a la vez desconocemos todo tipo de consecuencias que es pronto para determinar y que parecen no preocupar. Hay algo que me da mucha pena de todo esto, y es que antes la cultura, entendida como el conjunto de conocimientos, de técnicas, de hábitos, de valores, ¿no?, establecidos y transmitidos por generaciones, pues antes la cultura era algo mucho más importante, pero en un mundo tan cambiante, los consejos de nuestros abuelos, incluso la de nuestros padres, ya se hacen irrelevantes, poco actualizados, obsoletos, al menos en comparación con el panorama que van definiendo todas estas innovaciones. Y es cierto que no estamos en el mismo mundo que nuestros abuelos, pero preguntémonos qué sabiduría acumulada por la experiencia de nuestros abuelos nos serviría. ¿Qué hábitos, qué valores nos podrían transmitir y podrían ayudarnos a sincronizarnos con lo humano? ¿Somos capaces de identificarlo? Antes confiábamos en la cultura heredada como garantía de que eso nos iba a permitir adaptarnos al mundo, siempre habiendo la innovación propia de la juventud, por supuesto. Pero es que ahora la cultura heredada no nos sirve en un mundo tan cambiante y necesitamos del sistema racional, de la conciencia, para irnos adaptando a tanto cambio constante. En un mundo donde todo fuera fijo y previsible, todo sería rígido y estaríamos en una sociedad sólida. Pero nuestro mundo es líquido, como decía Bauman, y todo es tan cambiante que requiere de flexibilidad en extremo.
Lo peor es que esto es insostenible y acabamos volviéndonos rígidos, acabamos como bloques de hielo flotando a la deriva en un océano que nos supera. Y tenemos dos retos aquí. Uno, ser hiperflexibles cuando participemos en la esfera de lo social. Y dos, saber crearnos espacios libres de tanta liquidez, de tanta hipernovedad, de tanto cambio. Es por ello que mi recomendación es buscar la regularidad, las rutinas, conectar con lo no cambiante, con las verdades perennes y saber construir una vida donde esté lo sólido, pero sin olvidar la importancia de lo líquido. Pues en un mundo tan cambiante, si queremos asegurarnos un lugar en esta sociedad, necesitamos ser especialmente flexibles, aprender rápido, reciclarnos continuamente y ser creativos. Una última recomendación sería ponderar el largo plazo y el corto plazo. Valorar las cosas valiosas a largo plazo y saberlo ponderar con los beneficios o los placeres a corto plazo. Cuando hablo de largo plazo, pues me refiero a aquellos proyectos que requieren tiempo, el aprender algo un poco profundo, el desarrollar habilidades por repetición y rutina. Aquí también entraría el acostumbrarse a pensar en términos de proceso y no tanto de resultado inmediato. Querer las cosas para allá nos lleva a la expectativa falsa de poder conseguir cosas o hacer cambios de forma milagrosa y fácil. Y una última reflexión. La obsesión por la novedad hace que no se valore las verdades que yo mismo diga en este vídeo porque ya suenen recurrentes, ya oídas antes. Si muchas grandes verdades son atemporales, en la era de la extrema temporalidad, basada en la novedad constante, estamos condenados a ignorar una gran cantidad de verdades que nos suenan anticuadas. Valorar solamente aquello que es novedad supone no valorar aquello permanente o que cambia lentamente, y eso nos incluye a nosotros mismos. Se podría decir que nos hace aburrirnos de nosotros mismos. Y no solo ocurre con nosotros, también incluye a los nuestros, incluye a nuestra pareja, nuestro planeta, incluye en definitiva lo más importante y así nos va.